gracias a todas las personas que nos acompañan. Para abrir este auditorio nos acompaña la AMEMCTI con el simposio Cuidados Intensivos, Estrategias para la Mejora Continua a Cargo. Damos inicio a este programa lleno de conocimiento e innovación en el ámbito de la salud en conjunto a la enfermera especialista en adulto en estado crítico, Saúl Iván López Montiel, quien nos trae el tema Importancia de los líquidos en la UCI. Muchísimas gracias, un aplauso por favor. ¿Tenemos agua? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y por acompañarnos a este módulo. Vamos a hablar de uno de los temas importantes, es importancia de los líquidos justo en la terapia intensiva. Entonces, vamos a mencionar junto a este apartado que decimos, los líquidos intravenosos, pues sí, constituyen uno de los tratamientos o es finalmente una farmacología que le vamos a dar al paciente. Aquí lo importante es mencionar que es un medicamento, o sea, es algo que va a tener tanto indicaciones como efectos adversos y efectos secundarios, ¿ok? Entonces también hay que considerar eso, o sea, no es solamente pasarle líquido al paciente, sino también va a repercutir en él. Ahora, los líquidos son muy utilizados ¿para qué? Para restaurar justamente la estabilidad hemodinámica, ¿ok? Entonces lo que vamos a buscar es eso, buscas la estabilidad hemodinámica y buscas la perfusión tisular, que es uno de los elementos importantes en el apartado de la reanimación. Hay que dejar en claro que el 50% de los pacientes realmente son respondedores a volumen cuando ingresan a terapia intensiva. O sea, cuando tú llegas con un paciente y lo vas a reanimar, este paciente normalmente sí tiene una respuesta a volumen, pero es un volado, porque es solamente el 50-50. No todos los pacientes califican de la misma manera y esto también es dependiente del tiempo. Entre más tiempo pasa de que tú ya iniciaste la reanimación, menos probabilidad de respuesta va a tener tu paciente en la cuestión del gasto cardíaco. Ahora, los bolos de líquidos hay que dejar algunos términos claros. Decimos bolo de líquido que se define como una infusión rápida de líquidos de al menos 500 mililitros. Eso es un bolo, ¿ok? O sea, cuando te indican un bolo, básicamente es una infusión de líquidos para ayer. O sea, lo debiste haber pasado muy rápido para que tenga un efecto como tal. Desafío de líquidos, estos son mini retos. Estos mini retos consisten en que 100 a 200 mililitros en 5 o 10 minutos y lo que va a hacer es una repercusión y vamos a ver una reevaluación de la cuestión tisular. Eso es lo que vamos a estar analizando. La parte de la infusión de líquidos es administración continua de líquidos. ¿Para qué? Para mantener una homeostasis, sobre todo en qué tipo de pacientes, pacientes que tengan pérdidas o que pueden prevenir las pérdidas de líquidos, o sea, realmente pacientes que sí tienen un continuo gasto de este mismo líquido, no pacientes que son ambulatorios, esos pacientes no corresponde el apartado de las soluciones continuas. Podemos decir, estos clásicos pacientes que tienen la solución de base a 40 mililitros, la verdad es que no beneficia porque ese paciente no requiere tanto volumen, le podemos dejar una solución a 4 mililitros y con eso es suficiente. El apartado del mantenimiento, sobre todo ¿para qué? Para pacientes que no pueden mantener la vía oral. Si su paciente puede consumir líquidos de vía oral, pues déjenlo así, o sea, denle agua a su paciente, ¿ok? Si es imposible hacerlo, sí vas a tener que utilizar alguna vía endovenosa, ¿ok? La reposición, pues les decía, pérdidas continuas de líquidos, eso sí es lo que hay que dejar en claro. Ya las soluciones de base ya tendríamos que estarlas quitando del medio, ya no son funcionales como tal. Ahora, también hay que dejar en claro la parte de los balances, ¿no? Balance de líquido, que vamos a analizar, que es la suma diaria de la ingesta de líquidos, tanto los ingresos como los egresos, ¿ok? Entonces eso vamos a estar viendo. El balance de líquido acumulado es la suma de este total en un periodo de tiempo determinado, ya puede ser en una semana, en 2 días, ahí sí ya va a ser una determinación, pero esas son las diferencias entre un balance diario y un balance de líquidos acumulado y la sobrecarga hídrica, que este es de los factores más importantes que vamos a considerar, en el cual es un acumulado de este mismo líquido en una porción del peso corporal, en un aproximado 10% asociado con resultados adversos, es decir, el líquido también le genera o le perjudica a su paciente. Hay que entender este punto de acá, decimos, mi paciente va a tener una respuesta a volumen o no va a tener una respuesta a volumen o va a tener una tolerancia, que son conceptos muy diferentes. Un paciente respondedor a volumen tiene que ver con algo que se conoce como curva de Frank-Sterling, que la vemos acá, es una zona de volumen sistólico en vertical y en horizontal la precarga. ¿Esto de qué va a depender? Cada que tú hagas un estiramiento de las miofibrinas cardíacas a través de volumen cardíaco o de volumen de líquidos, lo que haces es que distiendes y lo mandas a la zona precarga
carga dependiente, es decir, un paciente que sí va a responder a volumen. Todo el líquido que yo le meta sí va a repercutir sobre el volumen sistólico o sobre el gasto cardíaco. Pacientes en zona precarga independiente son pacientes que por más que yo le meto volumen ya no genero ningún cambio en la zona de distensión cardíaca. Entonces por eso decimos, si es un paciente respondedor a volumen o no es respondedor a volumen. O sea, yo le paso líquido y sí tengo un efecto hemodinámico. Un paciente que tolera volumen es un paciente que sí aguanta la carga de volumen, pero ni siquiera mejora en nada. Esto a la larga, ¿qué va a generar? Que va a seguir tolerando tantos líquidos que ya después lo voy a sobredistender o lo vamos a encharcar, como decimos muy coloquial, ¿ok? Y pues no respondedores a volumen. Ahorita vamos a ver algunos tipos de test o algunas pruebas. Básicamente, curva de Frank-Sterling te dice, entre más estires la liga, pues más fuerte va a ser el golpe. Es decir, entre más distienda mi aurícula, más volumen va a inyectar el paciente. Ahora, es lo que les decía, finalmente lo que va a pasar es que se puede hacer un síndrome de acumulación de líquidos. Este síndrome de acumulación va a generar o va a repercutir sobre muchas estructuras, sobre todo que sistema nervioso con edema cerebral o un deterioro cognitivo, a nivel respiratorio puedes generar un edema pulmonar o puedes generar un aumento del trabajo respiratorio, a nivel hepático pues una congestión hepática totalmente es lo que más le pega. La parte gastrointestinal, edema intersticial, disminución de la contractibilidad de la parte mesentérica o intestinal, cardíaco, un edema de miocardio, una disminución finalmente de la contractibilidad cardíaca, la parte renal, le puedes generar una lesión renal a tu paciente, sobre todo con ¿qué? Con soluciones salinas, que es algo que sí va a repercutir como tal, y la parte de la piel, pues el edema es de los principales. Entonces tratemos de evitar la sobrecarga de líquidos en estos pacientes para que no tenga ninguna repercusión hemodinámica, es decir, si mi paciente ya estaba complicado, que no se complique más de lo que ya está. Ahora tenemos distintas pruebas, tenemos distintas variables, hay variables estáticas y variables dinámicas. Las estáticas son todas aquellas que no se modifican de forma continua, que puede ser la clásica PVC o la presión de oclusión de la arteria pulmonar o finalmente la cuestión intratorácica abdominal. Esos son como muy clásicos, no se recomiendan mucho. ¿Por qué? Porque no son cambiantes. Lo que nosotros necesitamos es que nuestras variables sean dinámicas, eso sí nos interesa y las vamos a ir tocando. Las clásicas es variabilidad de presión de pulso, variabilidad de volumen sistólico, el índice pletismográfico o la variabilidad pletismográfica con un índice de perfusión arriba de 1, la parte de la pulsatividad y también vamos a ver medición de la vena cava, que también es muy importante en la cuestión de la insonación. Ahora, la primera que vamos a tocar es variabilidad de presión de pulso. Esta es muy sencilla de sacar. La verdad es que solamente lo que hacemos es colocamos a nuestra paciente con una línea arterial, la ponemos a monitor y lo que vamos a buscar es solamente esta sustitución de la fórmula, que decimos el pico sistólico o el pico más elevado que tenemos es este de acá, que finalmente esta es la línea arterial, este es el pico más elevado. ¿Cómo funciona esto? En la parte de la inspiración, cuando tengo a mi paciente con ventilación mecánica, cada que el paciente meta suficiente aire, que lo vemos en la elevación del pico de este lado, aquí, se va a aumentar lo que es la poscarga del ventrículo del lado derecho, pero también va a disminuir a su vez la precarga del ventrículo del lado derecho y también va a modificar la poscarga y la precarga del ventrículo del lado izquierdo, ¿ok? Que eso es lo que genera que mi curva de la variabilidad de la línea arterial se eleve. Cuando el paciente expira, disminuye la precarga del lado izquierdo del corazón y disminuye el volumen sistólico del mismo lado, por lo tanto, tengo mi pico más corto, es decir, la línea arterial tiene picos más altos y más bajos. Lo único que hacemos es una sustitución de la fórmula, es pico máximo menos pico mínimo entre el pico medio y eso lo multiplicamos por 100 solamente para que te dé un porcentaje, que es lo que nos interesa como tal, que la variabilidad de presión de pulso arriba de 13 sí se identifica para un paciente respondedor a volumen. Es decir, si yo tengo mi monitor así y tan simple como ver que varía bastante este pico muy pequeño y este pico muy grande, en automático no dice está muy variable, cómo se va a estar viendo, entonces muy seguramente tengo una variabilidad por arriba de 3, es decir, es un paciente que sí le puedo pasar volumen y sí se va a beneficiar realmente, ¿ok? Ahora, ¿qué nos interesa también? Hay limitaciones, como que mi paciente tenga un volumen corriente menor a 8 mililitros kilogramo de peso en la cuestión ventilatoria, que tenga una presión meseta menor a 20, una complianza menor a 30 y sobre todo algo bien importante, que mi paciente tenga ventilaciones espontáneas. Si yo lo tengo en espontáneo, la variabilidad no va a ser real.
O sea, se va a hacer muy subjetiva. Necesito que mi paciente esté controlado por el ventilador. Si está en espontáneo no califica. ¿Por qué? Porque luego vemos estos registros de enfermería en donde el paciente, según está con una variabilidad de 15, pero el paciente está en espontáneo, entonces no aplica como tal ese valor. Y sobre todo la cuestión de las arritmias. Pacientes que no tienen frecuencias cardíacas normales, tampoco califica para que le hagas una medición de la variabilidad de presión de pulso. Ahora, otra de las variables que vamos a tocar es variabilidad de volumen sistólico. La parte del volumen sistólico es muy parecida a la de pulso. Hacemos el mismo procedimiento, es la parte de la línea arterial y aquí lo único que hacemos es que esperamos que mi paciente tenga una variable de 10 a 12%. Si mi paciente sí tiene arriba de eso, es un paciente que califica para que yo le pueda aportar volumen como tal. Las limitaciones son exactamente las mismas, sobre todo el apartado de las ventilaciones espontáneas y el apartado de la frecuencia cardíaca. Otro de los puntos es variabilidad de la vena cava inferior. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es determinar cuál va a ser la diferencia con el apartado de la cuestión diafragmática. Como lo vemos acá, esta es la fórmula que utilizamos. El diámetro de la vena cava sería un diámetro máximo menos un diámetro mínimo entre la diferencia de un máximo mínimo entre dos. Lo que hacemos acá es una medición con la insonación, como lo vemos aquí en la imagen, el punto A y luego medimos el punto más pequeño, que en este caso sería el punto B. En este no hacemos tanto la medición, ¿por qué? Porque se ve tubular. Si se dan cuenta, nunca colapsa, nunca disminuye el tamaño de la vena cava. Entonces ese paciente dices, pues él está distendido, o sea, tiene una cava muy sobrecargada, entonces no te vas a beneficiar de volumen. Cuando sí vemos una disminución de esta cava, entonces dices, a ese paciente sí le voy a pasar líquidos. Va a variar mucho de la cuestión ventilatoria también. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con que si es distensibilidad o colapsabilidad, que son dos términos distintos. Distensibilidad es para el paciente con ventilación mecánica, en el cual el marcador o el punto de corte para respuesta a volumen sería 15 a 18%, que lo vemos ahí. Si se dan cuenta, aquí sí se ve más colapsada, la vena cava es un punto más elevado y un punto más pequeño. Ahí sí mi paciente responde a volumen. Cuando mi paciente yo lo tengo sin apoyo ventilatorio, es decir, lo tengo con una tienda traqueal, por ejemplo, aquí va a utilizar el término de colapsabilidad. Ahí seguramente la cava sí va a colapsar más y entonces voy a esperar una respuesta a volumen con un porcentaje de 30 a 40% de la diferencia o del delta. Y cuando mi paciente lo tengo en una ventilación mecánica invasiva, pero aquí lo que vamos a esperar es un respondedor a volumen también por arriba de 12. Entonces son términos distintos. Una cosa es distensibilidad y otra cosa es colapsabilidad. Depende de cómo esté ventilado tu paciente, ¿ok? Este es otro de los puntos interesantes. Casi nadie llega a utilizar se conoce como índice de variabilidad pletismográfica con índice de perfusión. Aquí lo que hacemos es una medición, pero a través de ¿qué? Del oxímetro de pulso, ¿ok? El oxímetro de pulso no solamente sirve para medir la parte de la oxigenación y la frecuencia cardíaca, sino también te sirve para ver si tu paciente es respondedor a volumen o no, o si tu paciente tiene vasoconstricción o vasodilatación. De forma normal es la que está de otro color, la de parte de en medio, tenemos un punto sistólico y un punto dícroto, un punto de diástole, ¿ok? Eso es de forma normal. ¿Qué va a pasar cuando tengo un paciente con vasoconstricción? Si se dan cuenta, no se alcanza a ver la diferencia de las curvas, es una sola, ¿ok? Eso quiere decir que mi paciente tiene vasoconstricción, entonces hay que generar un efecto vasodilatador, a diferencia de un efecto vasodilatador del lado contrario, en el cual incluso la línea o la plate de la morfología de la curva está negativa, está por debajo de la basal. Eso quiere decir que tu paciente está vasodilatado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues darle un vasopresor como tal. También tiene un punto de corte, un índice de variabilidad por arriba de 14, es un indicativo de que tu paciente ocupa volumen, ¿ok? Otra de las cuestiones importantes es esta de acá, que se llama elevación pasiva de piernas. Esta es una maniobra muy sencilla, la verdad es incluso hasta gratis, no ocupas nada de ningún dispositivo. Lo que hacemos es que de primera instancia tengo a mi paciente en posición semifold, 45 grados, bajo al paciente, hago elevación ahora invertida, las piernas quedan a 45 y entonces lo que hago con el paciente es una autocarga. Digamos que el líquido que tengo en los pies se lo voy a pasar, o sea, le hago una autocarga de líquidos, ¿ok? Entonces aquí lo que va a pasar con mi paciente es que va a tener que haber una elevación del volumen cardíaco, del gasto cardíaco. La medición tiene que ser muy rápida, sí, ¿por qué?
Porque solo te dura 1 o 2 minutos, o sea, no te dura mucho esta respuesta. Tienes que hacer una medición de gasto cardíaco insonada y entonces vemos si mi paciente hace un delta, como lo vemos acá en la parte de abajo, un delta de variación del gasto cardíaco por arriba del 10 al 15%, quiere decir que mi paciente sí responde a volumen. Entonces, hago esta prueba de primera instancia, responde a volumen, sí le paso líquidos, ¿ok? O le puedo bajar la parte de ¿qué? De la infusión continua, le puedo bajar, en vez de darle, como siempre marcan las guías de sepsis, 30 mililitros kilogramo de peso, lo que dices es bájalo a 7 mililitros kilogramo de peso porque ya viste que tu paciente sí responde a volumen y tú ya lo reanimaste en primera instancia. Ahora, un menirreto de líquidos también es un clásico que se puede hacer, así no sobrecargas a tu paciente. Lo que buscamos es que mi paciente responda en un porcentaje muy pequeño de volumen, pueden ser 100 mililitros. Lo que tú haces es, le pasas 100 mililitros para 1 o 2 minutos y esperas que tu paciente sí genere un aumento del gasto cardíaco o del volumen sistólico al menos del 5%. Entonces ahí podemos decir que mi paciente sí califica para que yo le pueda seguir dando más líquidos porque sí respondió con una cantidad muy pequeña, por lo tanto, a volúmenes más grandes, pues mayor volumen sistólico. Esta es una cuestión también de respuesta a volumen con el ventilador. Aquí lo que hacemos son distintas pruebas. Lo que yo puedo hacer es tener a mi paciente con un volumen corriente de 6 mililitros kilogramo de peso con una variabilidad de presión de pulso de 8%. Después lo que hago es le aumento el volumen y yo lo mando a 8 mililitros kilogramo de peso. Y si se dan cuenta, ya elevó a 12% la variabilidad de presión de pulso. Entonces eso por el simple hecho de subirle el volumen corriente del ventilador de 6 a 8. Cuando yo hago un test de oclusión de la vía aérea, lo que voy a buscar es que yo le haga una pausa expiratoria a mi paciente. Entonces lo que hago es que le meto la pausa expiratoria, le bajo los niveles de presiones a lo más bajito que sería el punto de PIP y veo si mi paciente eleva el gasto cardíaco 5%, medición con insonación, entonces mi paciente sí responde a volumen, es un paciente que sí le puedo aportar, al igual que los pacientes con test de PIP, que hacemos prácticamente lo mismo. Tengo un paciente con un PIP de 10, le bajo a PIP de 5, hago una modificación en el gasto cardíaco del 9% y entonces mi paciente sí le puedo pasar volumen. Entonces es lo que nos podemos apoyar con el ventilador mecánico. Finalmente lo que nos interesa no es tanto como las respuestas a volumen o tanto los números, sino lo que yo voy a hacer es medir a mi paciente, después interpreto lo que yo estoy viendo, hago un actuar o hago una intervención y después vuelvo a reevaluar a mi paciente. No solamente le paso líquido, sino ya después vuelvo a valorarlo a ver si requiere más líquido o ya requiere un vasopresor. Este protocolo es muy bueno, lo pueden consultar, es el protocolo Rose del doctor Manu Malbrein, en el cual justamente él nos dice, es un periodo en el cual lo primero que yo voy a hacer es resucitar a mi paciente, lo que voy a buscar es rescatar al paciente, rescatar el órgano que está sufriendo. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a hacer 30 mililitros kilogramo de peso. Sí hay falta de evidencia en este punto, porque sí es bien clásico que las guías de sepsis te lo manejan como evidencia baja, pero te dice solamente en las primeras 3 horas, ¿ok? Pero yo ya estoy buscando que pruebas de respuesta a volumen de forma dinámica, ¿vale? Entonces, de primera instancia yo resucito a mi paciente, puedo hacerle un reto de volumen de líquido, lo puedo bajar a 4 mililitros kilogramo de peso y el objetivo finalmente son volúmenes o un balance hídrico positivo. Lo que yo voy a hacer con el paciente es llenarlo de agua. Una vez que ya respondió a ese punto, me voy a la optimización. ¿Qué voy a buscar? Rescatar el órgano, ¿ok? Voy a buscar la parte hemodinámica como tal, en la cual la restricción de líquidos la vamos a empezar ya a pensar, porque ya finalmente ya lo sobrecargué, por así decirlo, pero sí necesitaba tanta cantidad de líquido. Después que me voy a ir a la parte de la estabilización, ya reanimé el órgano, ahora lo voy a estabilizar, o lo voy a soportar, voy a estar aguantándolo, voy a buscar ahora la desescalada. Ya todo ese líquido que lo metí en la parte más alta de los puntos de corte, ahora se lo voy a empezar a sacar, ¿ok? Entonces aquí lo que vamos a buscar son balances negativos, ¿ok? Entonces voy a tratar de ahora sacarle todo lo que ya le metí porque ya no lo requiere, ya lo resucité. Y el tercer punto justamente es ese, la parte de la resucitación en el cual le sacamos todo el líquido que ya le metimos y ahora sí nos vamos a ir con balances negativos. Balances negativos siempre se benefician en sus pacientes, aumentan la mortalidad los balances positivos. Entonces siempre le va a ir mejor a ese tipo de pacientes. No pasamos soluciones de base, tampoco pasamos líquidos claros, no le damos nada que el paciente no requiera. Esto es lo que hacemos en el protocolo. Lo que decimos es, sí decíamos, la parte de la reanimación, sobre todo en los primeros minutos, o sea, yo de inicio que llegó mi paciente a sala de choque en la fase EP, o sea, es decir, en la fase de hipercatabolismo, en los primeros minutos yo lo lleno de líquido, siempre y cuando sí lo ocupe.
y después en las horas yo ya empiezo a estabilizarlo y le empiezo a bajar el líquido como tal hasta unas cuestiones de días o de semanas en los cuales yo ya estoy en la fase flow, es decir, en la fase terminal de la patología, que finalmente es el tercer, cuarto golpe de lo que marca el protocolo Rose. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque yo necesito mantener a mi paciente en euvolemia. Una vez que yo ya le metí todo el líquido, ahora sí lo voy a manejar con balances neutros, balances negativos. ¿Qué es lo que me va a marcar? Porque es interesante este punto. Los factores desencadenantes para iniciar el líquido, que ya decíamos, necesito que mi media esté por debajo de 65, es decir, mi paciente está con hipoperfusión, que tenga una alteración del índice de telediastólico global o el índice telediastólico del ventrículo del lado derecho, que tengas PVC menor a 8, sí es un valor estático, pero sí te determina cuándo detener la parte de los líquidos, ¿ok? Un valor por encima de 8, por encima de 12, dice ya te pasaste de líquidos, entonces hay que empezarle a bajar. La parte de la oclusión de la arteria pulmonar, la parte que decíamos, los dinámicos, variabilidad de presión de pulso, variabilidad de volumen sistólico, elevación pasiva de piernas, la parte del lactato, que bien decimos, lactato arriba de 2 se lo lleva Dios, o sea, es un paciente que se te va a complicar bastante, y finalmente el índice de la vena cava. Entonces, con estos determinantes que platicábamos anteriormente, si digo, yo le inicio líquidos a mi paciente, ¿ok? Después, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a cuándo yo voy a detener estos líquidos, cuando yo ya me pasé, cuando mi paciente ya tiene una buena media de 65, cuando ya tengo los gastos globales de telediastólicos, el índice cardíaco ya mejoró arriba de 2.5, la variabilidad ya está en 12, es decir, ya no requiere volumen porque ya no va a funcionar como tal, la elevación pasiva de piernas ya me dio negativo, o sea, no hubo una modificación en la respuesta arriba del 10%, lactato ya bajó. Puede ser una reanimación que sí sea efectiva o puede ser que a lo mejor mi paciente lo que hice con el lactato es que lo diluí. Entonces puede bajar, pero hay que entender el contexto, ¿ok? Y aumento de la presión intraabdominal. También si mi paciente lo sobredistendí de líquidos, le puedo pegar a la cavidad abdominal. Ahora, ¿cómo voy a ver la parte de iniciar la extracción de líquidos? O sea, ¿qué me determina para decir ya se lo voy a empezar a sacar? El apartado de la presión arterial media, es decir, ya tengo más de 65, ya tengo 70, 80, por ejemplo, el agua extracorporal pulmonar, la parte de las variables dinámicas y estáticas vuelven a jugar un papel importante en el cual me dice, pues tu paciente ya ahora sí hay que empezar a sacarle el líquido que le metiste. Y ahora cuando sé que ya me pasé, porque ya después le puedo sacar mucho líquido y entonces ahora sí me voy otra vez al extremo. Cuando ya le volvió a bajar la presión arterial, es decir, ya se volvió a hipotensar mi paciente, ya hubo una modificación de las variables de presión, tanto sistólicas como variables de pulso, y elevación pasiva de piernas, otra vez me volvió a dar positivo y el lactato se elevó, ¿ok? Entonces ahí dices, ya te pasaste de lo que le tenías que sacar y hay que volver a reanimar a tu paciente, ¿ok? Ya no lo reanimas de forma agresiva, ya no te vas al inicio del protocolo, sino ahora te vas a la parte de la estabilización, o sea, dale líquido, pero dale menos, ¿ok? ¿Por qué? Porque luego lo que pasa es que a dónde se va el líquido, ¿ok? O sea, dices, pues yo ya le metí todo ese líquido, pero ¿a dónde se me fue? Ese líquido normalmente se va al tercer espacio y sobre todo le va a pegar a los órganos importantes. Piel, corazón, cerebro e intestino son como de los que más le afecta, pero al inicio de la presentación veíamos que le pega a todos, tanto el riñón, también le pega a la parte hepática, a muchos elementos le va a estar pegando. Entonces tengan mucho cuidado con cuánto volumen pasa, porque seguramente va a ir a dar a algún lado que no vamos a necesitar. Ahora, ¿qué líquido le voy a dar a mi paciente? Porque decimos, ¿le damos cristaloides o le damos coloides o le damos soluciones balanceadas? La realidad es que no hay diferencia. Estos dos estudios son los más fuertes, el SATE Trial y el SMART Trial, en el cual lo único que demostraron es que no hay diferencia en la cuestión de días libres de estancia hospitalaria, tanto en soluciones balanceadas como en soluciones salinas. O sea, no pasa nada cualquiera de las dos opciones. En lo que sí va a pegar, que justamente lo que nos marca el SMART Trial, que en la parte renal sí le va a pegar. Evitas más lesiones renales con una solución balanceada que con una solución salina. Pero bueno, a veces no tenemos en nuestros hospitales ese tipo de soluciones porque son más caras, pero dice, pues dale solución salina, pero dale solución salina muy bien medida, o sea, no le des más líquido, ¿ok? ¿Qué paciente sí se beneficia de la solución salina 100%? El paciente neurocrítico, ¿por qué? Porque bien dice, como en los artículos, dice, manténlo salado y déjalo así, o sea, a ese paciente sí hay que darle solución salina, no le damos coloide, es el único paciente que hace una excepción como tal. Ahora, este es un algoritmo que podemos seguir para ver cómo vamos a reanimar a este paciente, aparte del protocolo Rose. Decimos, tengo inestabilidad hemodinámica, está hipotenso mi paciente y tiene hipovolemia. Sí, entonces
pues dale líquido. O sea, si es muy evidente que el paciente llegó por un choque hemorrágico o por una cuestión de deshidratación severa, pues dale líquido de una vez, ¿ok? Si no, mi paciente, ¿qué le busco? Pruebas de respuesta a volumen. Ya decimos, vamos a empezar los test. ¿Tiene ventilación mecánica? Sí. Hay que ver si mi respuesta es espontánea, si tiene arritmias, si tiene SDRA o tiene tórax abierto, porque ya quedamos que las variables de presión de pulso y las sistólicas no califican para ese tipo de prueba. Hay que buscar otras, ¿ok? Entonces decimos, sí tiene alguna de esas, tiene hipertensión, tiene presión intraabdominal elevada o es un paciente con politraumatismo, entonces sí, dale mini reto de líquidos mejor. O sea, no te expongas a hacerle pruebas de una cuestión ventilatoria o una cuestión de elevación pasiva de piernas porque lo vas a deteriorar. Te dice, pues dale un mini reto de líquidos, pásale 100, 200, fíjate cómo responde. Si sí es positivo, pues le das más líquidos. Es decir, con 100 ya respondió, ahora sí, dale una sobrecarga de líquidos, por así decirlo. Si mi paciente no tiene ninguno de estos elementos, vemos elevación pasiva de piernas. Responde, pues sí le damos líquido, ¿ok? Tiene una buena confiabilidad y sensibilidad. Ahora, si mi paciente tiene un volumen corriente de 8, decimos, hay que hacer variables de presión de pulso, variables sistólicas, vemos la vena cava si está distendida o no, y vemos la parte de las pruebas ventilatorias, es decir, la prueba de PIP. Entonces aquí lo que hacemos es que si mi paciente sí responde a estas, pues le damos líquido. Si tu paciente no responde a estas, buscas alguna otra alternativa, porque no es por líquido lo que está mal, hay que hacer una coherencia hemodinámica. Entonces eso es lo que analizamos totalmente. Esto es casi de lo último que vamos a ver. Este artículo justo acaba de salir, es el Andromeda Shock, el 2, en el cual solamente confirmó que los pacientes se podían reanimar de mejor manera si tú lo metías a unas pruebas de tasa de relleno capilar o el llenado capilar. Responde mejor a la reanimación a diferencia del lactato y algo que conocemos como presión de pulso, que también es una prueba líquidos, ¿ok? Entonces aquí lo que hicieron fue el grupo control y el grupo intervención. En el grupo intervención fue tasa de relleno capilar y el grupo intervención pues fue normalmente como se hace en las guías de sepsis y demostraron que los pacientes con tasa de relleno capilar tenía una disminución de los días de estancia hospitalaria y tenía una disminución de la mortalidad. Entonces realmente solo se confirmó porque era lo que ya se venía manejando. Que lo que hacemos también acá es un apartado de respuesta a líquidos. Decimos, mi paciente está en estado de choque séptico, hacemos una medición de la presión de pulso, que la presión de pulso solo es un delta de ¿qué? De la presión sistólica menos la presión diastólica, es decir, 120/80, decimos el delta, ¿cuál sería? 40. Mi paciente tiene menos de 40, responde a líquido sí, entonces sí se lo apartamos, ¿ok? Sí le damos líquido a mi paciente. Si mi paciente tiene arriba de eso, no le damos líquido, lo que hacemos que es, vamos a ajustar el vasopresor, a lo mejor el problema no es el líquido, sino es la bomba o es la tubería, entonces decimos, dale norepinefrina, ¿basado en qué? En la presión arterial diastólica o en el índice de choque diastólico también es importante. Ajustas la norepinefrina, vuelves a valorar respuesta a volumen y entonces después dices si responde o no. Si no responde, ahora el problema ¿cuál sería? La bomba. Entonces, ¿qué ajustamos? Dobutamina como un inotrópico positivo. Puede ser dobutamina o puede ser telmisartán o milrinona, cualquiera de esas opciones. Dobutamina la verdad es que es muy barato y tiene el mismo efecto que los demás. Entonces nos vamos con dobutamina como tal y entonces yo voy a estar generando un efecto ¿desde dónde? Desde la respuesta a volúmenes, después me fijo si es la tubería con la cuestión de la norepinefrina y luego me fijo si es la bomba con la dobutamina o con inotrópico positivo. Entonces este artículo acaba de salir, la verdad es que es buenísimo porque solamente nos confirma cómo hay que reanimar a los pacientes. No nos basamos tanto en lactato, sino nos basamos más en unas cuestiones que son más sencillas como la tasa de relleno o está evaluando a tu paciente a la cabecera de la cama, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a buscar. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. En nombre del Comité de Medical Expo, agradecemos a la enfermera especialista en adulto en estado crítico, Saúl Iván López Montiel, así como hago entrega del presente reconocimiento. Lo despedimos con aplausos, por favor. No, muchas gracias a ti. Aquí tienes, para que te tomen. ¿Ah, sí?